nuevamente nos da una gran alegría estar contigo en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos estudiar las verdades para el tiempo del fin en las Sagradas Escrituras. Una de las profecías más grandes de la Biblia, o la más grande en tiempo, es la profecía de los 2300 años. Es una de las profecías más importantes de la Biblia. Y vemos que en esa profecía involucra un factor de juicio, el tabernáculo terrenal y el celestial. Vemos cómo esa profecía comienza desde el destierro de los israelitas y termina al final de los tiempos, cuando comienza un proceso de juicio. Pero pasemos adelante. Veamos cómo Dios dividió esa profecía y decidió darle un pedazo, una sección de los 2300 años a su pueblo, los judíos, para que acaben la prevaricación y acepten al Mesías ungido. 70 semanas entregadas en manos del pueblo de Dios para volver al rebozo de su Señor. Era el tiempo de prueba, era el tiempo de gracia. ¿Y qué pasó? Pues veremos. Nosotros podemos darnos cuenta que el primer tabernáculo fungía como algo central en el campamento de Israel. El artista nos ha mostrado lo que era ese panorama, algo impresionante. Llegó hasta, algunos historiadores dicen, y teólogos, de 1 millón a 2 millones de personas alrededor de este tabernáculo. Allí estaba la Shequina de Dios, que durante el día les daba sombra en esos altos calores del desierto. Y en la noche, porque el factor térmico disminuye la temperatura, era como una calefacción. Era la gloria de Dios que iluminaba, tenían luz de noche, tenían todo lo que necesitaban. Estimados, vemos el monte de Sinaí y además, por aquí está la peña de Oreb, tenían agua, maná, la presencia de Dios, todo estaba en su lugar. Y ese sistema que apuntaba al porvenir, la venida del Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo, era el sistema llamado el Tamid. Vemos nosotros que el culto al Dios verdadero, el continuo, muy relevante porque era la manera de intercesión por el pecador y por su pueblo. Entonces, pasemos al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 13, y leamos. Entonces oía un santo que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Había incógnitas en el profeta Daniel. Él vio cómo se pisoteó el santuario, los ritos de todos los días, el continuo. Y él quería saber hasta cuándo, Señor, cuándo volveremos a nuestra tierra, cuándo vamos a recibir de vuelta, bueno, nuestro tabernáculo y nuestro sistema de intercesión. Entonces Dios le va a contestar. Y veamos. En el versículo 14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque este sistema de sacrificios por los pecados era vital para el pueblo de Dios, vital para el ser humano que se entregara al verdadero Dios entre todos los otros dioses. ¿Cuál es ese Dios? Jehová de los ejércitos. Notemos claramente que un día en la profecía es igual que un año.
Entonces, 2300 años iba a durar esta profecía. ¡Qué desánimo para el profeta cuando él descifra los tiempos escatológicos! Oh, estimados. Ahora, hagámonos estas preguntas. ¿Qué es el continuo? ¿Para qué es este periodo de 2300 días? ¿Dónde comienza este periodo? ¿Dónde termina este periodo? ¿Y qué pasa al final de este periodo? Y así es. Vemos nosotros cómo esta profecía iba a darle en la brújula del tiempo al pueblo de Dios las respuestas a estas incógnitas. Notemos entonces de que estas incógnitas tenían que girar alrededor del círculo o el reloj solar de Dios o el reloj del tiempo, el reloj de Dios, mejor dicho. El Señor le dijo en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Bueno, si un día es igual que un año, hagamos el cálculo. 7 por 70, 490 días o años. O sea que este periodo es cortado de los 2300 años para que el pueblo de Dios volviera a los caminos rectos, aceptara al Mesías príncipe. O sea que era como un pastel o una pizza que se corta un pedazo y este pedazo es para el pueblo de Dios. Si ellos lo aceptan, está bien. Si no lo aceptan, dejarán de ser nación predilecta espiritual o representantes de Dios en la tierra. Oh, esto es relevante. Ahora, la palabra determinadas significa cortadas o separadas de. ¿De qué está hablando? Por supuesto, el pueblo de Daniel, los judíos. Entonces, veamos, si 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, son 490 años. Y esto es relevante. Algunos piensan, bueno, eso es mucho tiempo para que se arrepientan y hagan todo. ¿Cuántas generaciones pasaron durante esos 490 años? Yo te voy a decir algo. Parece muchos años, pero cuando yo veo el país, Estados Unidos, que casi 200 y algo de años atrás se declaró como independiente de Gran Bretaña, estimados, el tiempo pasa volando. Y fíjate cómo ha evolucionado ese país de ser, un país que estaba comenzando de la nada, y hoy en día vemos que es la potencia mundial. En 490 años puede pasar mucho, pero pasan volando. Ahora, sabemos que la profecía global son los 2300 días o años. Y volvamos a la pantalla para entender el croquis de estos periodos cronológicos. Entonces vemos, la primera parte para los judíos, 490. Última parte para los gentiles. ¿Por qué? Porque el evangelio iba a ser entregado a los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El resto de los 1810 años lo sumamos con 490, da exactamente 2300 días o años. Dios no se equivoca. Dios nos ama tanto y amó tanto a su pueblo que a través de las edades nos ha dado los marcadores del tiempo y la ruta a seguir. Qué hermoso, ¿no es cierto? Pero ahora, en Daniel capítulo 9, versículo 25, ahora añade, pero quiero antes de leerlo decirte algo. Recuérdate que en el libro de Daniel no había separación de capítulos. Todo era una hilación. Porque algunos dicen que el capítulo 8 no tiene nada que ver con el capítulo 9 de Daniel. Pero a ti te digo, estaba todo hilado, causa y efecto.
En el 8 se trae una pregunta a relucir y el 9 es el complemento al 8 y los dos se complementan para entender esta gran profecía. Ahora mira lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy bien. Ahora nos da el inicio de estas 70 semanas y de la profecía de los 2300 años. ¿Cuál es el inicio? Decreto para reconstruir el templo, no, el muro y la plaza, y por qué no decirlo, el templo. El templo que luego fue denominado el templo de Zorobabel. Hasta el Mesías príncipe. 7 semanas, 49 años. ¿Qué pasaron en esos 49 años? Bueno, el gran proceso que no podían construir la pared, no podían construir la plaza porque eran atacados por los supuestos pueblos beduinos, samaritanos y otros. Eran atacados y demoraron 49 años. Pero luego vino la reforma de Nehemías y, estimados, se terminó esa parte. Dice, y de ahí hasta el Mesías otras 62 semanas, que da en total 69. Exactamente, así ocurrió. El Mesías vino en la fecha indicada. Estimados, es por eso que este libro y esta profecía es puesta a un lado por muchos judíos ortodoxos como algo místico que nadie lo debe interpretar. ¿Por qué? Porque apunta a Jesucristo. Estimados, no estoy atacando a nadie, porque Cristo es de sangre judía. Su madre, sangre judía, y sus apóstoles fueron judíos. Y cuando se levanten, se van a levantar con pasaporte judío. Por lo tanto, honramos, amamos ese linaje. Pero la verdad es la verdad. Así que veamos ahora. Daniel 9:25 en la Biblia hebrea, traducida al español, dice, se volverá a construir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Era interesante que los albañiles tenían en una mano la cuchara para agarrar la mezcla y en la otra una espada para defenderse de los petardos y rocas que les tiraban para que ellos cayesen de los andamios. Fue un tiempo angustioso. Estaban siendo probados, su fe, pulidos por la prueba del fuego. Ahora, clave profética. Como dijimos antes, un día profético es igual a un año literal. 69 semanas, 7 días por semana, 483 días proféticos o 483 años literales. Y allí tuvimos al Mesías príncipe y su ungimiento y el comienzo de su ministerio en el bautismo del río Jordán. Qué extraordinario cómo se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios ama a la raza humana. Dios quería darle a su pueblo todo índice, toda prueba, todo lo que necesitaba, todos los utensilios, todos los mecanismos para que describiesen ellos o pudieran analizar las profecías y darse cuenta que el tiempo había llegado y que era tiempo de una reforma nacional. Pero ya sabemos lo que pasó. Ahora, 70 semanas de Jesús, el Mesías, hasta donde iba a llegar, vemos lo siguiente. El decreto para reconstruir, pasan 483 años, 69 semanas, viene el Mesías, como fue predicho, y estimados, falta la última semana de las 70. Según Esdras, capítulo 7, versículo 13, el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue promulgado
en el año 457 a.C. Fueron 3 decretos. Estimados, vemos que Ciro dio uno, Darío dio otro, y ahora Artajerjes. 70 semanas llega al Mesías. Y este cumplimiento, además de haberse cumplido no solamente en el bautismo de Cristo, porque ahí fue ungido cuando se abrieron las ventanas de los cielos y el Padre Celestial hizo su confesión de aceptación de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, porque el Espíritu Santo no es un animal, sino que el profeta no podía explicarlo de otra manera. Y descendió sobre Cristo. O sea que las 3 personas de la deidad estaban presentes y latentes, estimados, en ese momento del ungimiento. Y se cumplieron allí 69 semanas. Ahora, vemos nosotros que ese año cae en el año 27 después de Cristo. Interesantísimo que si hubieran leído y concienzudamente interpretado esta profecía, los doctores en teología, en religión, en la ley, como estaban en el Sanedrín y los rabinos ambulantes, se hubieran dado cuenta de que este era el Mesías que tanto estaban esperando. Ahora leamos, ¿qué pasó en el año 27? Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta? La palabra Mesías es interesante en el hebreo, significa ungido. Ahora, ¿cuándo fue ungido o bautizado Jesús? Lucas capítulo 3, versículo 1 y 21, nos dan los detalles. En el año 15 del imperio de Tiberio César, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. ¿Te das cuenta? Con lujo de detalle, nos está dando todos los parámetros, todo lo que aconteció. El 15 año de Tiberio César fue exactamente el 27 después de Cristo. Jesús en ese momento fue bautizado a tiempo, cumpliendo, por supuesto, la profecía. Luego, Lucas capítulo 3, versículo 22, nos dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Qué hermoso es saber de que nuestro Padre nos ha aceptado, además de ser hijos de nuestro Padre terrenal. Cuando Él aprueba algo que hicimos, nos sentimos bien como hijos de que nuestro Padre se fijó, nos miró, nos ha dado la aprobación, nos sentimos orgullosos. Y así aconteció cuando el Padre Celestial le dijo a Cristo, tú eres mi Hijo amado, estoy contento con lo que has hecho. Ahora, Mateo 1:15 añade, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero en ese tiempo no estaba escrito los libros, los evangelios del Nuevo Testamento. La historia se estaba cumpliendo en tiempo real. Aquí se considera que el Evangelio es el Antiguo Testamento. Por eso los predicadores que critican el Antiguo Testamento y que es anticuado y que parte de ello fue abolido, están hablando, sonceras, tonterías. Están deshonrando al autor del Antiguo Testamento, que es el mismo revelador del Nuevo.
Entonces, volvemos a Daniel capítulo 9, versículo, 26. Y dice lo siguiente: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio de Cristo en la cruz fue en el momento exacto, como Dios lo había dispuesto en su reloj de los tiempos. Entonces, veamos cómo fue. En el 457 viene el decreto de Artajerjes, el tercer decreto. Vemos que se empieza la reconstrucción de los muros y también de la plaza. 483 años pasan y en el año 27 Cristo Jesús es ungido en su bautismo. Allí Él fue aceptado por el propio Padre como el Mesías, que significa el ungido. Muy bien, entonces, en el año 31 Cristo Jesús es crucificado. Cristo muere por ti y por mí. Gracias a esto es que tú y yo tenemos la salvación. Tenemos el derecho a llegar al cielo gracias a la sangre vicaria de Cristo Jesús. Como vimos, a la mitad de la semana, Cristo el Mesías habría de hacer cesar, el sacrificio y la ofrenda, o sea, el continuo holocausto. El tamid ahora se transfería al cielo, pero con el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Los versículos predicen que el Mesías moriría crucificado en el 14º día del primer mes judío del año 31 después de Cristo. Oh, estimados, con exactitud ocurrieron estos eventos. Ahora sería bueno recorrer este reloj del tiempo y recapitular, ver lo que aconteció de acuerdo a esas fechas exactas. Para ello, pasemos nuevamente al mapa de actividades. 457, el comienzo de las 70 semanas en los 2300 años. En el año 27, Cristo es ungido en su ministerio terrenal. El Padre acepta su ungimiento. En el año 27 es bautizado. Pasan 3 años y medio. Cristo muere en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero ahora faltan 3 años y medio para terminar las 70 semanas entregadas al pueblo de Dios. Eso significa que ellos tenían derecho a arrepentirse y Dios los hubiera aceptado. Pero siguieron con su rebeldía y mataron al primer mártir cristiano llamado Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia cristiana. Y allí terminó el tiempo de gracia como nación predilecta espiritual. Vemos que el versículo de Marcos capítulo 15, versículo 38, dice: entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Notamos que esa última parte de esa semana que le quedaba a los judíos comienza cuando el velo se rasgó, cuando Cristo dijo: consumado es. Terminan las 70 semanas. ¿De qué forma? Esteban es el primer cristiano martirizado, los líderes judíos rechazan el evangelio y el evangelio pasa ahora a los gentiles, de los cuales tú y yo somos uno de ellos. Qué interesante, ¿no es cierto? Estas 70 semanas son relevantes. ¿Por qué? Porque a Daniel se le mostró el calendario, el reloj de Dios, con exactitud. Y ahora tú y yo, porque estas profecías han sido desatadas, tenemos el derecho a conocer las verdades que nos
tocan a nosotros en el tiempo del fin. ¡Qué maravilla! Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios te ha dado a ti la inteligencia, el intelecto para comprender en forma sencilla, pero directa, hacia dónde va la historia de este mundo y el derecho que tú y yo tenemos de saber en qué tiempo vivimos. Al final de los 2300 días o años, iba a ocurrir algo especial. El proceso del juicio final iba a comenzar, pero esto es para otro momento que veremos próximamente. ¿Qué te parece si en este momento oramos para que Dios nos abra el intelecto y también para comunicar estos temas? No te quedes tú solo, compártelo, mándalo a todos los ángulos de la tierra. La gente tiene que saber en qué tiempo vivimos. Oremos. Padre Celestial, bendice a cada persona que se ha compenetrado en esta profecía y este estudio. Haz que puedan compartir lo que han conocido. Bendícelos. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te agradecemos por todo lo que tú haces, con tus oraciones, tu apoyo financiero y también por todas las veces que nos escribes y nos dejas saber cuánto aprecias esta programación. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza